El polvo de la milpa se levantaba en espirales lentas cuando el carruaje se detuvo al borde del camino. No era un carruaje de lujo, aunque lo había sido alguna vez. La madera estaba cuarteada por el sol de Jalisco. Las ruedas metálicas habían perdido el barniz y las cortinas de terciopelo Borgoña colgaban deshilachadas como banderas de una guerra perdida. Adentro, entre almohadas que ya no olían a lavanda sino a camino largo, viajaba Valentina Altagracia del Castillo y Mondragón, quien hasta hacía 18 meses era conocida en 3 estados como la duquesa de Atotonilco. Ahora era simplemente una mujer en una silla de ruedas, sola en el mundo, mirando a través de la cortina rota un rancho que parecía tan cansado como ella. Valentina tenía 34 años, pero cargaba el peso de una mujer de 60. No era el peso de la edad, sino el peso de lo perdido. Su familia, los del castillo, habían sido hacendados respetados en el Bajío durante 4 generaciones, hasta que la revolución terminó con todo eso de un golpe que nadie vio venir a tiempo. La hacienda fue tomada. El padre murió de un ataque al corazón 3 días después. La madre sobrevivió apenas 6 meses más. Los hermanos se dispersaron como semillas en el viento, cada quien buscando su propio horizonte. Y Valentina, que a los 20 años había sufrido la caída del caballo que le quitó el movimiento de las piernas para siempre, quedó sola con lo poco que pudo salvar. Un carruaje viejo, un cofre con algunas joyas heredadas, su silla de ruedas que crujía en los caminos de tierra, y un cuaderno de cuero rojo donde había pasado años anotando recetas de la cocinera de la hacienda, doña Jacinta, una mujer de Oaxaca que cocinaba como si cada platillo fuera una oración dirigida al cielo. El cochero, un viejo llamado Evaristo que había servido a la familia desde antes de que Valentina naciera, bajó del pescante con los huesos quejándose. «Señorita Valentina, el caballo necesita agua y yo necesito sentarme. Y usted necesita comer algo que no sea tortilla fría». Valentina miró por la ventana el portón de madera del rancho. Era un lugar humilde pero vivo. Se escuchaba el cacareo de las gallinas, el mugido lejano de alguna vaca, el golpe rítmico de un hacha partiendo leña. Había gente adentro. Gente significaba la posibilidad de agua, de fuego, de un momento de descanso. «Baja la silla, Evaristo». El viejo la miró con esa expresión de preocupación que Valentina conocía de memoria. «No sabemos quién vive ahí. Sabemos que viven ahí. Y eso es suficiente». Evaristo no discutió. Nunca había ganado una discusión con ella y no iba a empezar ahora. Bajó la silla de ruedas con cuidado. La acomodó en el suelo irregular y ayudó a Valentina a transferirse desde el asiento del carruaje. Ella lo hizo con la práctica de 14 años, sin vergüenza, sin dramatismo, con la misma naturalidad con que otros se acomodan el sombrero. El camino de tierra hacia el portón era difícil para las ruedas. Valentina empujó con sus brazos fuertes, los mismos brazos que habían desarrollado una potencia que ninguna dama de sociedad hubiera imaginado necesaria. El portón estaba entreabierto. Lo empujó. Lo primero que vio fue al niño. Estaba sentado en los escalones del corredor, con una mazorca a medio desgranar entre las manos y los ojos más negros que Valentina había visto en su vida. Tendría unos 8 años, pero miraba con la cautela de alguien mucho mayor. No gritó, no corrió, no sonrió. Solo miró la silla de ruedas con una curiosidad que no alcanzaba a disimular completamente. «Buenas tardes», dijo Valentina. El niño no respondió. Siguió mirando. «¿Está tu papá?» Como si las palabras hubieran sido una señal, apareció el hombre en el umbral de la puerta principal. Crescencio Vargas. Huerta era un hombre de campo en todo el sentido de la palabra, ancho de hombros, tostado por el sol hasta los huesos, con manos que parecían hechas para arrancar raíces y una mandíbula cuadrada que no parecía diseñada para el discurso florido. Tenía tal vez 38 años, aunque el luto lo hacía parecer más. Traía en brazos a una niña de unos 2 años que dormía con la boca abierta, indiferente al mundo, con el sueño profundo de quien no tiene idea de cuánto ha sufrido ya. Miró a la mujer en la silla de ruedas. Miró el carruaje detenido en el camino. Miró al viejo cochero que esperaba afuera del portón con el sombrero en la mano. Y luego miró a la mujer otra vez, porque había algo en ella que no coincidía con lo que el camino de tierra solía traer. La espalda recta, los ojos que no pedían disculpa por existir, las manos que descansaban sobre las ruedas con la calma de alguien que está acostumbrado a que el mundo le presente obstáculos. «Buenas tardes», dijo él, con la voz de los hombres que hablan poco. «Buenas tardes. Me llamo Valentina. Venimos del camino de Tepatitlán. El caballo está cansado y necesitamos agua.
No le pido más que eso. Crescencio bajó los escalones del corredor. Miró hacia el cielo, donde el sol comenzaba ya su descenso hacia las colinas. Hay agua en el pozo. Evaristo puede sacarla para el caballo. Gracias. Hubo un silencio. La niña en sus brazos hizo un sonido suave. Acomodó la cabeza en el hombro del padre sin despertar. Crescencio la acomodó con un gesto tan automático como respirar, el gesto de un hombre que ha cargado a esa criatura tantas noches que ya lo hace sin pensar. Valentina miró la casa detrás de él. La puerta abierta dejaba ver un corredor oscuro, y desde adentro llegaba un olor que ella conocía muy bien. El olor de una cocina que llevaba días sin usarse. No era hambre lo que olía, era ausencia. ¿Cuándo comieron por última vez?, preguntó, y la pregunta salió directa, sin el adorno que su educación le hubiera exigido en otro tiempo. Crescencio frunció el ceño. La miró como si la pregunta fuera una invasión. Eso no es asunto suyo. Tiene razón, dijo Valentina. No lo es. Pero el niño tiene la cara de alguien que lleva 2 días comiendo tortilla y sal, y la niña está muy delgada para su edad. El silencio que siguió fue largo y tenso. El niño en los escalones seguía mirando, sin moverse. La niña dormida siguió durmiendo. Y Crescencio miró a esa mujer extraña en su silla de ruedas, con una mezcla de orgullo herido y algo que no se permitía llamar por su nombre. «Si el Señor me permite quedarme esta noche», dijo Valentina, y su voz no temblaba, «puedo hacer la cena. Tengo provisiones en el carruaje. No le pido nada a cambio, solo un lugar donde pasar la noche con techo encima». Crescencio no respondió de inmediato. Miró otra vez hacia el camino, como si esperara que alguien llegara a decirle qué hacer. Nadie llegó, solo el viento moviendo los mezquites al fondo del potrero. «El granero está vacío», dijo finalmente. «Pueden dormir ahí, usted y el viejo». Valentina asintió. «Gracias». Y antes de que él pudiera cambiar de idea, ella ya giraba la silla hacia el carruaje para decirle a Evaristo que descargara las provisiones. La cocina del rancho era exactamente lo que Valentina había imaginado cuando olió el aire desde el portón. El fogón de leña estaba frío, las ollas de barro estaban sucias y apiladas sin orden. Sobre la mesa de madera rugosa había un trozo de queso reseco, unas tortillas de 2 días y una jarra de agua. En el rincón, una bolsa de maíz a medio vaciar y un frasco de frijoles que nadie había puesto a remojar. No era pobreza, exactamente, era abandono. Era la cocina de un hombre que había dejado de creer que valía la pena cocinar. Valentina organizó las provisiones que trajo del carruaje: chile ancho, jitomate, cebolla, ajo, unos trozos de cecina que había comprado en el último pueblo, masa para tortillas, piloncillo, canela y un manojo de epazote. Cosas sencillas, pero en manos que saben, suficientes para hacer magia. El niño apareció en la puerta de la cocina sin que nadie lo llamara. Se quedó parado en el umbral, mirando cómo la mujer de la silla navegaba el espacio pequeño con una eficiencia que lo dejaba boquiabierto. Valentina había aprendido a moverse en cocina siendo niña, mucho antes de la caída, y después del accidente, había pasado años adaptando su manera de hacerlo. Sabía exactamente cómo acercar el fogón, cómo alcanzar sin levantarse, cómo organizar el espacio para que sus brazos hicieran el trabajo que sus piernas ya no podían. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin mirarlo, mientras encendía el fogón con la destreza de quien lo ha hecho 1000 veces. El niño tardó en responder. «Aurelio». «¿Y tu hermana?». «Lupita». «Bien. Aurelio, ¿puedes traerme agua del pozo?». No era una pregunta exactamente, era una invitación a ser útil, y el niño lo sintió así. Tomó el cántaro sin decir nada y salió al patio. Crescencio observó todo esto desde el corredor, apoyado en el muro con los brazos cruzados, y la niña ya despierta enredada en sus piernas. No entró a la cocina, no ofreció ayuda, ni la obstaculizó. Solo miraba con esa expresión de hombre que no sabe qué hacer con lo que está viendo. Lo que estaba viendo era esto: una mujer a quien la vida había quitado el uso de las piernas, pero no el uso del fuego, transformando su cocina abandonada en algo que empezaba a oler a hogar. Primero puso los chiles a tostar en el comal hasta que la piel oscureció, y la cocina se llenó de ese aroma que en México significa que algo bueno se está preparando. Los desvenó con paciencia, los remojó, los licuó con jitomate asado, ajo y un poco de caldo. Puso los frijoles a cocer con epazote y sal. Preparó la cecina adobada con los chiles y la dejó al fuego lento.
Hizo agua de Jamaica con el piloncillo que traía y la dejó enfriar en la jarra que encontró colgada en la pared. Aurelio regresó con el agua y se quedó. Primero fingió que revisaba algo cerca de la puerta, luego fue acercándose centímetro a centímetro, atraído por el olor y por algo más, por la manera en que aquella mujer trabajaba, sin quejarse, sin pedir ayuda que no había pedido, sin hacer de su condición un espectáculo ni una excusa. ¿Por qué no puedes caminar?, preguntó, con la brutalidad honesta de los niños que no han aprendido aún que ciertas preguntas se guardan. Valentina no dejó de mover la cuchara de madera en la olla. Me caí de un caballo cuando tenía 20 años y me lastimé la espalda. Las piernas ya no reciben las órdenes que el cerebro les manda. Aurelio procesó esto. ¿Te duele? A veces, pero me acostumbré. Mi mamá tampoco podía moverse al final, dijo el niño, y lo dijo de la manera en que los niños dicen las cosas más grandes, sin preparación, de repente, como si la información estuviera esperando el momento de salir. Antes de que se muriera, estaba muy enferma y ya no podía levantarse de la cama. Valentina sí lo miró entonces, lo miró de frente, sin la lástima condescendiente que el niño había visto en otros rostros adultos desde que su madre murió. Eso es muy duro, dijo. ¿Cuánto tiempo llevan solos tú, tu papá y Lupita? 7 meses. 7 meses. Valentina miró la cocina abandonada y entendió mejor lo que veía. No era desidia ni descuido. Era un hombre que se había quedado sin saber cómo seguir, cargando a 2 hijos pequeños y el peso de una ausencia que no encontraba dónde poner. Cuando la cena estuvo lista, Valentina le pidió a Aurelio que pusiera la mesa. El niño lo hizo con una seriedad que partía el corazón, buscando los platos, acomodando las tortillas en el chiquihuite, llenando los vasos con el agua de Jamaica. Hacía las cosas con el cuidado de un niño que ha aprendido demasiado rápido que nadie más va a hacerlas. Crescencio entró a la cocina con Lupita en brazos y se detuvo en la puerta. Miró la mesa puesta, miró las ollas humeantes, miró a sus hijos, que ya se habían sentado y miraban la comida con una intensidad que le apretó algo adentro del pecho, algo que llevaba meses apretado y que la visión de esos platos llenos de repente volvió insoportable. Se sentó sin decir nada, acomodó a Lupita en su regazo y comió. Comieron casi en silencio. Lupita, que según Crescencio apenas probaba bocado desde hacía semanas, terminó su plato y estiró la mano hacia la olla. Aurelio comió con esa concentración absoluta de los niños que tienen hambre de verdad. Y Crescencio, el hombre de pocas palabras y mandíbula cuadrada, masticó despacio y miró su plato durante mucho tiempo como si estuviera leyendo algo escrito en el fondo. Cuando terminaron, Valentina recogió sin pedir permiso. Crescencio la observó hacer esto, y algo en su expresión se movió, apenas perceptible, como cuando pasa una nube frente al sol. «La cecina es de aquí, ¿verdad?», dijo, y fue lo primero que dijo en toda la cena. «La compré en Atotonilco. ¿La reconoce? Mi mujer la compraba en ese mismo mercado». Otro silencio. Pero este era diferente al de antes. Era un silencio que contenía algo. «Duerman en el granero», dijo él finalmente. «Mañana vemos». Valentina asintió, y no preguntó qué era lo que mañana iban a ver. Lo que vieron a la mañana siguiente fue que Valentina ya estaba en la cocina antes de que el sol terminara de salir, con el fogón encendido y el café colado. Crescencio apareció en la puerta con la misma expresión de la noche anterior. Mitad desconcierto, mitad algo que aún no se atrevía a nombrar, y encontró una taza esperándolo en la mesa. Se sentaron. Bebieron el café en silencio, que era la manera en que Crescencio sabía estar con otra persona. «No tengo dinero para pagarle», dijo él. «No le estoy pidiendo dinero», respondió ella. «Le estoy pidiendo que me deje quedarme. Puedo cocinar, puedo lavar, puedo coser. Sé de medicinas de campo, aprendí de la cocinera de mi familia que era curandera. Puedo ayudar con los niños mientras usted trabaja la tierra». Crescencio la miró con esa mirada directa de los hombres de campo que no pierden tiempo en rodeos. «¿Por qué?», preguntó, y era una pregunta sencilla que contenía muchas otras. Valentina no bajó la vista. «Porque llevo 1 año y medio recorriendo caminos y durmiendo en posadas que no me quieren tener por lo que soy, y necesito parar. Porque sus hijos tienen hambre de algo más que tortilla, y porque esta cocina necesita alguien que la use. Usted era una señorona». «Era. Ya no soy nada que no quepa en esta silla». Crescencio giró la taza entre sus manos callosas. Miró hacia afuera, donde el campo empezaba a llenarse de luz.
El cuarto del fondo está vacío, dijo. Es chico. No necesito mucho espacio. Y eso fue todo. No hubo contrato, no hubo apretón de manos. Solo un hombre que asintió con la cabeza de esa manera en que los hombres del campo dicen todo sin gastar palabras, y una mujer que dejó la taza en la mesa y empezó a pensar en el almuerzo. Los primeros días fueron una negociación silenciosa de territorios. Crescencio seguía sus rutinas como si Valentina no estuviera, pero ya no como antes, con esa automaticidad del dolor que hace que los días se parezcan todos a una pared en blanco. Ahora había algo que oler al volver del campo, algo que sonaba diferente en la cocina. Alguien que le preguntaba a Aurelio cómo le había ido sin que el niño supiera exactamente qué responder, porque nadie le había preguntado eso en meses. Valentina reorganizó la cocina en los primeros 3 días, no porque le molestara el desorden, sino porque una cocina que funciona necesita orden, y ella lo sabía desde niña. Colgó las ollas en orden de tamaño, puso las especias en frascos de barro etiquetados con tiras de tela. Plantó en el borde de la ventana unas macetas con hierbabuena y epazote que le pidió a Evaristo que consiguiera en el pueblo. El viejo cochero, que al principio iba a partir en cuanto Valentina estuviera instalada, fue postergando la salida un día y otro, aduciendo que el caballo cojeaba, que el carruaje necesitaba reparación, que el camino estaba muy pesado. Crescencio, sin decir nada, dejó que durmiera en el granero y empezó a darle trabajo liviano en el rancho. Con Lupita fue diferente que con Aurelio. La niña de 2 años no tenía la cautela razonada de su hermano mayor, sino la desconfianza animal de una criatura que ha aprendido que las personas desaparecen. Cuando Valentina se acercaba, Lupita se aferraba a la pierna de su padre o de Aurelio y escondía la cara. No lloraba, que hubiera sido más fácil. Solo se hacía invisible, como si pudiera borrarse a sí misma si lo intentaba con suficiente fuerza. Valentina no la forzó. No intentó cargarla, ni hablarle de más, ni ganársela con dulces. Solo estuvo ahí. Cocinó, cantó bajito mientras molía la masa, dejó que el olor de la canela y el piloncillo se metiera en cada rincón de la casa. Y esperó. Una mañana, 2 semanas después de su llegada, Valentina estaba sentada junto al fogón, moliendo chiles en el metate, con la concentración absoluta que el trabajo manual le producía siempre, cuando sintió algo junto a su silla. Bajó la vista. Lupita estaba parada a su lado, con los ojos negros muy abiertos, mirando el metate con esa atención de los niños pequeños para quienes el mundo está lleno de misterios mecánicos. Valentina siguió moliendo. Lupita estiró un dedo y tocó el chile. «Pica», dijo Valentina, sin dramatismo. La niña retiró el dedo. Luego volvió a acercarse. Valentina tomó un trozo pequeño de masa, lo moldeó en una bolita y lo dejó sobre el borde del metate, sin ofrecérselo, sin hacer ningún gesto hacia la niña. Solo lo dejó ahí. Lupita lo tomó. Lo olió. Se lo metió a la boca. Y se quedó parada junto a la silla el resto de la mañana. Crescencio vio esto desde la puerta sin que ninguno de los dos lo notara, y se quedó un momento más de lo necesario antes de seguir hacia el potrero. Lo que no vio nadie fue lo que pasó esa noche. Valentina, en su cuarto pequeño, abrió el cofre donde guardaba las pocas cosas que le quedaban de su vida anterior. Sacó el cuaderno de cuero rojo. Lo abrió en la mitad, donde las recetas de doña Jacinta llenaban las páginas con esa letra grande y redonda de quien aprendió a escribir de grande. Mole negro, tamales de rajas, atole de guayaba, pozole de los días de fiesta, arroz con leche de las tardes de lluvia. En la última página del cuaderno, doña Jacinta había escrito algo que no era una receta. Era una nota, con la misma letra redonda. Valentina, el día que usted cocine para alguien que lo necesite de verdad, va a entender para qué le di Dios esas manos. Valentina cerró el cuaderno y lo guardó debajo de la almohada. Afuera, los grillos llenaban el campo con su música de siempre, y desde el cuarto de los niños, llegaba la respiración acompasada de Aurelio y Lupita durmiendo. Nadie lloró en ese rancho esa noche, y era la primera vez en muchos meses que eso ocurría. El problema llegó del pueblo, como siempre llegan los problemas en los pueblos chicos, por la boca de alguien que no tiene nada mejor que hacer. Doña Remedios Andueza, que era dueña de la tienda de abarrotes y confidente oficial de todas las comadres de la región, se enteró por un arriero que pasó comprando sal de que en el rancho de Crescencio Vargas había llegado a vivir una mujer en silla de ruedas que decía haber sido de familia de Hacienda. En menos de 3 días, la historia ya tenía 5 versiones.
que la mujer era una buscadora de fortunas que había seducido al viudo para quedarse con el rancho, que era una loca que había escapado de una casa de reposo en Guadalajara, que era una viuda ella también, con deudas pendientes en medio estado, que los niños estaban siendo descuidados, que el rancho había pasado a manos de una extraña sin que nadie del pueblo lo supiera. Doña Remedios organizó la visita con la eficiencia de quien ha organizado muchas visitas similares a lo largo de su vida. Llegó un martes por la tarde con otras 2 mujeres del pueblo, Chabela y la señora Micaela, subidas en una carreta con la expresión de quien va a cumplir una misión sagrada. Crescencio estaba en el campo. Valentina estaba sola con los niños. Cuando vio la carreta entrar por el portón, sintió en el estómago ese frío específico que produce la llegada del juicio ajeno. Pero enderezó la espalda, la misma espalda que 14 años de silla de ruedas no habían logrado doblar, y fue a recibir a las mujeres en el corredor. Doña Remedios ni saludó bien antes de empezar a mirar. Miró la cocina, miró la ropa tendida en el patio, miró a Lupita que estaba jugando en el piso con un tarro de barro, miró a Aurelio que leía en un rincón del corredor, miró la silla de ruedas con esa mezcla de lástima y curiosidad que Valentina había aprendido a detectar en los ojos de la gente desde los 20 años. «Venimos a ver cómo están los niños de Crescencio», dijo doña Remedios, con ese tono de falsa preocupación que es el disfraz favorito de la intromisión. La pobre Consuelo, que en paz descanse, nos hubiera querido que nos aseguráramos de que sus hijos estén bien cuidados. «Los niños están bien», dijo Valentina, con una calma que había pagado muy cara aprender. «Sí, eso se ve», dijo la señora Micaela, mirando a Lupita con una expresión que no era exactamente de aprobación, aunque la niña parece delgada todavía. «Lupita está engordando 2 kilos desde que llegué hace un mes. Si gusta preguntarle al doctor del pueblo cuando Crescencio la lleve al siguiente chequeo». Hubo un silencio incómodo. Doña Remedios desvió la mirada hacia el interior de la casa. «¿Puedo pasar?». No era una pregunta real. Ya estaba entrando. Valentina la dejó pasar. La dejó mirar la cocina limpia, las ollas ordenadas, las macetas en la ventana. La dejó abrir el armario de las especias y observar los frascos etiquetados. La dejó levantar la tapa de la olla donde empezaban a cocer los frijoles para la cena. Y esperó. Doña Remedios se detuvo frente al retrato de Consuelo que colgaba en la sala, junto a un rosario de madera y una rama seca de albahaca. Miró el retrato. Miró a Valentina. Suspiró de esa manera en que se suspira cuando se quiere decir algo sin decirlo. «Esta era la casa de Consuelo», dijo. «Era. Ahora es la casa de Crescencio y sus hijos. Una mujer de familia de Hacienda», dijo doña Remedios, y la palabra Hacienda salió con un filo específico, como si fuera un insulto disfrazado de dato. «No tiene mucho que hacer en un rancho de gente de trabajo». Valentina no respondió de inmediato. Miró el retrato de Consuelo. Era una mujer joven de ojos oscuros y sonrisa franca, con el rebozo terciado sobre un hombro. Una mujer que había amado a sus hijos y a su marido, y que había muerto dejando un agujero enorme en esa casa. Valentina lo sabía. No era su enemiga. «Sabe cocinar, lavar, coser y curar», dijo Valentina finalmente. «Eso lo aprendí en una hacienda, es cierto, pero también lo aprendí porque me quedé sin hacienda y sin familia, y tuve que aprender a vivir con lo que me quedaba. Si eso es suficiente o no para estar en esta casa, es algo que le toca decidir a Crescencio, no a mí ni a nadie del pueblo». Doña Remedios la miró con una expresión que era difícil de leer. Luego miró a Aurelio, que había dejado el libro, y observaba desde el corredor con esa seriedad que ya se le había pegado al rostro. «¿Cómo estás, Aurelio?», le preguntó la señora, con la voz edulcorada que los adultos usan con los niños cuando quieren obtener información. El niño tardó un momento. Luego dijo, con una calma que sorprendió a todos: «Estoy bien. Valentina hace enchiladas como las que hacía mi mamá. Diferentes, pero igual de buenas». Fue lo único que dijo, pero fue suficiente para que Chabela, que no había abierto la boca en toda la visita, tuviera que girarse hacia la ventana para que no vieran que se le estaban llenando los ojos. Las mujeres se fueron antes de que Crescencio volviera del campo, pero doña Remedios no había terminado. En los días siguientes, el pueblo siguió hablando. Llegaron los comentarios por caminos distintos. El que le contó a Evaristo en la cantina, el que le llegó a Crescencio a través del molinero, el que circuló entre las mujeres del mercado del domingo, que qué clase de ejemplo era ese para los niños, que cómo iba a confiarle sus hijos a una mujer que ni caminar podía.
que seguramente la señorona tenía intenciones oscuras con el rancho, que el luto de Consuelo ni siquiera había terminado y ya había otra mujer en esa casa. Crescencio escuchó. Era un hombre que sabía escuchar sin reaccionar de inmediato, que guardaba las cosas adentro y las procesaba despacio, como fermenta el pulque. Y una tarde, cuando Valentina estaba en el patio revisando las plantas de la huerta que había empezado a armar junto a la barda, él se acercó y se quedó parado junto a ella sin decir nada durante un rato. ¿Ya sabe lo que dicen en el pueblo?, preguntó finalmente. Me imagino lo que dicen. ¿Le molesta? Valentina arrancó una hoja de hierbabuena y la olió antes de responder. Me molestó durante mucho tiempo. Cada pueblo que atravesé me miró de la misma manera. Primero la silla, luego la mujer. En ese orden. Aprendí que lo que la gente piensa de lo que ve no es asunto mío. Lo que hago sí lo es. Crescencio asintió despacio. Se sentó en el borde de la barda, algo que no hacía normalmente porque era un hombre que siempre estaba de pie o caminando. Consuelo murió de tifoidea, dijo, y era la primera vez que lo decía en voz alta desde que había pasado. Fue rápido, 3 semanas de que se enfermó al día que se fue. Yo estaba en el potrero de abajo cuando me avisaron. Para cuando llegué, ya no podía hablar. Solo me apretó la mano. Valentina siguió con las plantas, sin mirarlo, porque a veces las cosas grandes se dicen más fácil cuando el que escucha no lo mira a uno. Lupita tenía 1 año y medio, continuó él. No se va a acordar de ella. Aurelio sí, pero tampoco quiere hablar. Se metió para adentro como cuando tapas un pozo. Los niños guardan lo que no pueden procesar, dijo Valentina. Lo van soltando poco a poco, cuando sienten que es seguro. ¿Cómo sabe esas cosas? Porque yo hice lo mismo cuando me caí del caballo. Guardé todo durante años. El enojo, el miedo, la vergüenza. Hasta que empecé a cocinarlo, literalmente. Crescencio la miró. ¿Qué quiere decir? Que aprendí que el fuego del fogón hace con el dolor lo mismo que hace con los chiles. Lo transforma, los tuesta, los suaviza, los convierte en algo que alimenta en lugar de quemar. Crescencio estuvo callado un momento. Eso suena a cosa de mujer. Es cosa de cualquiera que tenga algo que procesar, dijo Valentina, sin ofenderse. Y usted tiene mucho que procesar, Crescencio. Se le nota en cómo carga a Lupita, en cómo mira a Aurelio cuando el niño no sabe que lo está mirando. El hombre no respondió, pero tampoco se levantó y se fue, que era lo que Valentina había esperado que hiciera. Se quedó sentado en el borde de la barda mientras el sol terminaba de bajar detrás de las colinas, y el campo se llenaba de ese color naranja que solo existe en Jalisco, ese color que parece hecho a propósito para recordarle a uno que el mundo es grande y bello aunque uno esté roto por dentro. La noche más larga llegó 2 meses después de la llegada de Valentina, de la misma manera en que llegan las noches más largas, sin anunciarse. Aurelio amaneció con fiebre. No era una fiebre suave, era de esas que arden deprisa y suben sin pedir permiso. Y a media mañana el niño ya estaba temblando bajo 2 cobijas, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. Crescencio, al ver a su hijo así, sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque la última vez que había visto a alguien con esa fiebre había sido Consuelo. «Voy al pueblo por el doctor», dijo, y su voz sonó igual que la de esa noche, 7 meses atrás. «El camino está anegado por la lluvia de anoche», dijo Valentina. «Va a tardar 2 horas en llegar y 2 en volver. Déjeme ver al niño primero». «Usted no es doctora». «No, pero sé de esto. Doña Jacinta me enseñó. Deme 15 minutos». Crescencio la miró. En sus ojos había el terror específico del padre que ya perdió demasiado, y no puede pensar con claridad, porque el miedo le llena la cabeza de ruido. Pero había también algo más. Había la memoria de 1 mes y medio de verla hacer exactamente lo que decía que podía hacer, sin falla, sin excusa, sin hacerse menos de lo que era. Asintió. Valentina entró al cuarto de Aurelio, lo revisó con las manos, le tomó el pulso, le miró la garganta con la vela que le pidió a Crescencio que acercara. Preparó un té de saúco con miel y limón, hizo compresas con agua de árnica, le acomodó las cobijas para que el cuerpo sudara lo necesario sin enfriarse. Le habló al niño en voz baja durante todo el proceso, no con la voz sobreactuada de los adultos que creen que los niños son idiotas, sino con la misma voz con que le hablaría a alguien de su edad. «Va a pasar», le dijo. «El cuerpo sabe lo que hace. Solo necesita ayuda para encontrar el camino». Aurelio la miró con los ojos brillantes de fiebre.
¿Me vas a quedar viendo toda la noche? Toda la noche. El niño cerró los ojos. Crescencio se quedó también. Se sentó en la silla junto a la cama de su hijo, y no se movió. Y en algún momento de esa madrugada larga, cuando la fiebre empezó a ceder y la respiración de Aurelio se volvió más pareja, él miró a Valentina que seguía cambiando compresas, con una paciencia que no parecía tener fondo, y dijo en voz muy baja: ¿Por qué se quedó? Valentina no fingió no entender la pregunta. Ya se lo dije, necesitaba parar. Eso no es todo. Ella siguió con las compresas un momento antes de responder. Porque cuando vi a Aurelio en los escalones esa primera tarde, mirándome con esa cara de niño que carga más de lo que le corresponde, pensé en mí a los 20 años, cuando me levantaba todas las mañanas sin saber cómo iba a vivir en este cuerpo que ya no obedecía. Y alguien me tuvo que enseñar que se podía. Doña Jacinta me lo enseñó. Pensé que tal vez yo le podía enseñar algo a él. Crescencio estuvo callado. Afuera, la lluvia había comenzado otra vez. Esa lluvia de madrugada que en el campo suena diferente que en cualquier otro lugar. Consuelo hubiera dicho que usted era mandada por Dios, dijo finalmente. No sé si soy eso, respondió Valentina. Soy una mujer que apareció en el camino. A veces es lo mismo. Cuando amaneció, Aurelio tenía la fiebre quebrada y dormía profundo. Lupita, que había dormido toda la noche ajena al drama, apareció en la puerta del cuarto con el pelo revuelto y el tarro de barro que usaba de juguete. Miró a Valentina con sus ojos negros enormes y dijo, por primera vez, su nombre. Valenti. No salía completo todavía, pero era suficiente. La visita de Crescencio al pueblo ocurrió 10 días después, cuando Aurelio ya estaba corriendo por el patio como si nada hubiera pasado. Fue un miércoles, día de mercado, y Crescencio se presentó en el mercado con la misma calma con que hacía todo. Compró lo que necesitaba, saludó a quien lo saludó, y cuando el molinero le hizo el comentario de que le habían dicho que tenía una señora viviendo en el rancho, que resultó ser de las de antes, de familia de hacienda, él respondió en voz lo suficientemente alta para que los que estaban alrededor escucharan. Dijo que sí, que era verdad, que Valentina del Castillo vivía en su rancho y que él lo había permitido porque era una mujer honrada que le había dado de comer a sus hijos cuando él no sabía cómo hacerlo, que le había salvado la vida a Aurelio una noche de fiebre, que había plantado una huerta donde antes había pura tierra seca, y que cualquiera que tuviera algo que decir al respecto podía decirlo, pero que lo dijera de frente porque él no era hombre de aguantar cosas que se dicen por detrás. El mercado se quedó en silencio por un momento. Luego el carnicero dijo que siempre había conocido a Crescencio Vargas como hombre derecho, y que si él decía que era así, así era. Y eso fue todo lo que hizo falta. Doña Remedios, que estaba comprando chiles a 2 puestos de distancia y escuchó todo, no dijo nada ese día. Pero esa noche, en su casa, pensó en la tarde en que Aurelio había dicho que las enchiladas de Valentina eran diferentes pero igual de buenas que las de su mamá. Y pensó en cómo había visto a Lupita, que antes no dejaba que nadie la cargara, ir caminando de la mano de la mujer de la silla por el patio del rancho la única vez que había ido a ver a Crescencio para venderle hilo. Al domingo siguiente, cuando Crescencio fue a misa con los niños, doña Remedios se acercó después de la misa y le preguntó, sin preámbulo, si Valentina necesitaba algo del pueblo. Crescencio le dijo que si tenía hilo rojo, que Valentina estaba remendando la cobija grande. Doña Remedios dijo que sí tenía, y que se lo mandaba sin costo, que era para los niños. No fue una disculpa, pero en los pueblos chicos, a veces los gestos hacen el trabajo que las palabras no alcanzan. La propuesta llegó en un amanecer de noviembre, cuando el campo olía a tierra húmeda, y las flores de cempasúchil del altar del Día de Muertos todavía estaban frescas junto al retrato de Consuelo en la sala. Crescencio entró a la cocina antes de que Valentina terminara de preparar el atole, y se sentó en su lugar habitual con el sombrero en las manos, que era como él siempre empezaba las conversaciones difíciles. Valentina lo miró y siguió moviendo el atole. «Quiero hablarle de algo», dijo él. «Le escucho. He pensado mucho, y no soy hombre de muchas palabras, así que lo digo directo. Quisiera que se quedara. No como empleada, como esposa». Valentina dejó de mover el atole. Se quedó un momento con la cuchara de madera en la mano y miró el fogón. ¿Y sus hijos? Aurelio le tiene respeto, que en él es lo más parecido al cariño que he visto desde que murió su mamá. Y Lupita la llama de noche cuando se asusta. ¿Y usted? Crescencio apretó el sombrero entre sus manos.
Yo no sé hablar de estas cosas con palabras bonitas. Nunca aprendí. Pero sé que cuando llego del campo y la veo ahí, el rancho se siente diferente, como cuando prendes una vela en un cuarto oscuro. No es la misma luz que tenía antes, pero es luz. Valentina soltó el aire despacio. Hay algo que necesito saber, dijo. ¿Me está viendo a mí o está viendo a alguien que llene un lugar vacío? Crescencio levantó la vista. La miró de frente, con esos ojos oscuros que no sabían mentir. La veo a usted, con su silla y su cuaderno rojo y su manera de hablarle a los chiles mientras los tuesta como si fueran personas. La veo a usted. Valentina asintió despacio. Luego dijo, hay cosas que no van a cambiar. Nunca voy a caminar. Va a haber días en que el camino sea más difícil por eso. Días en que necesite ayuda que no voy a poder pedir fácil porque me costó 14 años aprender a pedir ayuda. Sé lo que viene, dijo Crescencio. No vine con los ojos cerrados. ¿Y sus hijos van a entender lo que significa? Lupita ya duerme entera desde que usted llegó. Y Aurelio me preguntó la semana pasada si Valentina iba a quedarse siempre. Le dije que no sabía. Me dijo que esperaba que sí, porque ella le estaba enseñando a leer el cuaderno de recetas, y quería terminar de aprender. Valentina tuvo que desviar la mirada hacia la ventana un momento. Deme un día para pensar, dijo. Los que necesite. Esa noche, Valentina abrió el cuaderno de cuero rojo. Pasó las páginas despacio, leyendo la letra de Doña Jacinta, oliendo casi el papel que guardaba años de cocina buena. En la última página encontró la nota de siempre. El día que usted cocine para alguien que lo necesite de verdad, van a entender para qué le dio Dios esas manos. Debajo, Valentina escribió con su propia letra, más pequeña y más apretada que la de Doña Jacinta. Ya entendí. Cerró el cuaderno. Afuera, los grillos. Adentro, la respiración de los niños durmiendo. Dijo que sí a la mañana siguiente, antes del café, porque era una mujer que tomaba decisiones con la cabeza despejada y las manos en la realidad. La boda fue en diciembre, una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo con el padre Eustaquio, que conocía a Crescencio desde que era niño, y celebró la misa con una brevedad que el novio agradeció. Evaristo fue el padrino, porque era lo más parecido a familia que Valentina tenía. Doña Remedios mandó un mantel bordado como regalo, sin nota, que era su manera de hacer las paces. Aurelio caminó junto a Valentina por el pasillo de la capilla, serio como siempre, con una seriedad que esa vez no era tristeza sino la concentración de alguien que entiende que está participando en algo importante. Lupita, sentada en la primera banca, esperó hasta que el padre los declaró casados, y luego bajó sola del banco y caminó hasta Valentina, y estiró los brazos. Era la primera vez que pedía que la cargaran desde que murió su madre. Valentina la levantó y la sostuvo contra el pecho con esos brazos fuertes que 14 años de silla habían forjado. Y Lupita apoyó la cabeza en su hombro con el peso pequeño y rotundo de la confianza que una niña deposita cuando ya decidió que una persona se lo merece. Crescencio los vio desde el altar, y tuvo que mirar hacia el crucifixo un momento. El padre Eustaquio, discretamente, también. Los años que siguieron fueron años de construcción lenta y sólida, de esos que no tienen grandes momentos, pero están hechos de muchos momentos pequeños que se van acumulando como el agua en la presa. La huerta de Valentina creció hasta ser la más famosa de la región, y las mujeres del pueblo empezaron a venir a pedirle plantas y consejos de remedios que ella daba sin cobrar, porque doña Jacinta nunca cobró, y ese era el único pago que la maestra podía recibir. Crescencio aprendió, despacio y sin fanfarria, que compartir el rancho con una mujer que tenía criterio propio no era pérdida de autoridad, sino ganancia de inteligencia. Aurelio aprendió a leer con el cuaderno de recetas de Valentina, y luego aprendió a leer todo lo demás, y el padre Eustaquio le prestó libros y se convirtió en el primer muchacho del rancho en saber más que solo el trabajo de la tierra. Lupita creció sin acordarse de haber desconfiado de Valentina alguna vez, que era quizás el mejor regalo que una niña podía hacerle a la mujer que había llegado a querer como madre sin que nadie se lo pidiera. Doña Remedios, la del rosario y la lengua afilada, terminó siendo la más fiel compradora de los chiles y hierbas de la huerta, y en los últimos años de su vida, fue también la más firme defensora de Valentina en el pueblo, que era la manera en que los caracteres duros hacen su penitencia sin pedirle permiso al orgullo. Y Evaristo, el viejo cochero que iba a partir al tercer día, murió muchos años después en el granero que se había vuelto su cuarto,
rodeado de los nietos de Crescencio que lo llamaban Abuelo Evaristo, y le pedían que les contara cómo había sido el primer viaje a ese rancho, cuando la señora Valentina había empujado su silla por ese camino de tierra irregular, y había empujado el portón con la misma calma con que una persona entra a un lugar donde sabe que la están esperando, aunque todavía no lo sepa nadie. Muchos años después, cuando Crescencio tenía el pelo completamente blanco y las manos de Valentina cargaban las marcas de una vida entera de trabajo bueno, los dos se sentaban por las tardes en el corredor del rancho, que ya era una casa grande con muchas ventanas abiertas. El campo alrededor estaba lleno de vida, de nietos corriendo, de la huerta que daba todo el año, del olor del café que siempre había en la cocina. Una tarde, Crescencio tomó la mano de Valentina como hacía todas las tardes, entrelazó sus dedos callosos con los de ella y le preguntó si se acordaba del primer día. Valentina sonrió. Me acuerdo del camino de tierra, de lo difícil que era para las ruedas. Me acuerdo de Aurelio en los escalones mirándome sin parpadear. Me acuerdo de que la cocina olía a abandono y pensé, alguien necesita que esto vuelva a estar encendido. ¿Y qué pensó de mí? Pensé que era un hombre que cargaba más de lo que cualquier persona puede cargar sola y que había olvidado cómo pedir que le ayudaran. Crescencio asintió despacio. Lo había olvidado. Sigo sin saber hacerlo bien. Pero aprendió a abrir el portón, dijo Valentina. Y a veces es todo lo que hace falta. El sol se metía detrás de las colinas con ese naranja que solo existe en Jalisco, y el campo respiraba con el ritmo lento de las cosas que llevan mucho tiempo en su lugar. Adentro de la casa, alguien, Lupita o uno de sus hijos, estaba cocinando. El olor llegó hasta el corredor. Chile tostado, cebolla, epazote. El olor de una cocina encendida. Crescencio respiró hondo. «Huele bien», dijo. «Siempre huele bien», respondió Valentina. «Eso nunca va a cambiar». Y era verdad. En ese rancho de Jalisco, desde el día en que una mujer en silla de ruedas empujó un portón viejo con las manos fuertes que Dios le había dado en lugar de las piernas que le había quitado, siempre había habido fuego en el fogón y comida para quien llegara. Porque a veces la vida te quita una cosa y te da otra, y la sabiduría está en aprender qué hacer con lo que te queda. Y a veces Dios manda a la persona correcta por el camino equivocado, con las ruedas atascadas en la tierra roja de un rancho olvidado, justo cuando alguien adentro está muriendo de hambre de algo que no tiene nombre, pero que huele exactamente a comida recién hecha y a hogar.